Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton que creo que Newland Archer está ansioso por ver a Madame Olenska. Cada que escucha su nombre pronunciar, se estremece su corazón. Pero ya está casado. Pero es la prima de su esposa. Está en un dilema interno bastante fuerte, chicas. Entonces, él está haciendo todo lo posible por verla de nuevo y el destino está errando. Cuando suceden este tipo de cosas, chicas, que por más que las buscas no lo encuentras, el destino te está diciendo algo. Debes entenderlo. Pero vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 23. La mañana siguiente, cuando Archer se bajó del tren Fall River, entró al Boston húmedo de pleno verano. Las calles cercanas a la estación estaban impregnadas de olores a cerveza y café y fruta podrida, y un populacho en mangas de camisa se movía entre ellos con el íntimo abandono de los huéspedes de una pensión desfilando por el pasillo rumbo al cuarto de baño. Archer encontró un coche de alquiler y se dirigió al Club Somerset para desayunar. Incluso los barrios elegantes tenían ese aspecto de indiferente desaseo que ni el exceso de calor produce en forma tan degradante en las ciudades europeas. Porteros vestidos de percal blanco holgazaneaban a los umbrales de las casas de los ricos y el propio Common parecía un parque de diversiones al día siguiente de un picnic masónico. Si Archer hubiera tratado de imaginar a Ellen Olenska en esos escenarios insólitos, no podía haber encontrado ninguno en que fuera más difícil imaginarla que en este Boston, desierto y postrado por el calor. Desayunó con apetito y metódicamente, comenzando por una rebanada de melón y hojeando un periódico matutino. Mientras esperaba sus tostadas y huevos revueltos, se sentía poseído de una nueva sensación de energía y actividad desde la noche anterior. Cuando le anunció a May que tenía asuntos que atender en Boston y que tomaría el Fall River esa misma tarde, regresando a Nueva York la noche siguiente. Siempre estuvo claro que regresaría a la ciudad a principios de la semana, y cuando volvió de su expedición a Portsmouth, una carta de la oficina que la suerte colocó en forma muy visible en un rincón de la mesa del vestíbulo bastó para justificar su repentino cambio de planes. Hasta se avergonzó de la facilidad con que resultó todo lo que le recordó, haciéndolo sentir incómodo por un instante. Las magistrales invenciones de Lawrence Lefferts para asegurar su libertad, pero no lo perturbó por mucho tiempo, pues no se hallaba de humor para el análisis. Después del desayuno fumó un cigarrillo y echó una mirada al Commercial Advertiser. Mientras se entretenía en eso, entraron 2 o 3 personas conocidas e intercambiaron los habituales saludos. Era el mismo mundo después de todo, aunque él tenía una sensación tan rara de haberse escapado de las redes del tiempo y el espacio. Consultó su reloj. Como eran las 9:30, se levantó y se dirigió a la sala de escritura. Allí escribió unas pocas líneas y ordenó a un mensajero que tomara un coche de alquiler hasta Parker House y esperara la respuesta. Luego se sentó detrás de otro periódico y trató de calcular cuánto se demoraría un coche en llegar a Parker House. La señora había salido, señor. Escuchó su voz de la voz del mensajero en su hombro. «¿Había salido?», tartamudeó como si fuera una palabra de un idioma extranjero.
Se fue al vestíbulo. Tenía que haber un error. No podía haber salido a esa hora. Enrojeció de rabia de su propia estupidez. ¿Por qué no mandó la nota en cuanto llegó? Tomó su sombrero y bastón y salió a la calle. La ciudad se había vuelto repentinamente extraña y grande y vacía, como si fuera un viajero de tierras lejanas. Se quedó parado en el umbral un momento, vacilante. Luego decidió ir a Parker House. ¿Y si el mensajero entendió mal y ella estaba todavía allí? Empezó a caminar por el medio del común y en el primer banco, debajo de un árbol, la vio sentada. Se protegía la cabeza con una sombrilla de seda gris. ¿Cómo pudo imaginarla alguna vez con una sombrilla rosada? A medida que se acercaba, le impresionaba su actitud desganada. Estaba sentada allí, como si no tuviera nada más que hacer. Vio su perfil inclinado y el moño atado en la parte baja del cuello bajo, su sombrero negro y el largo guante arrugado en la mano que hacía el quitasol. Se acercó un par de pasos y ella se vio vuelta a mirarlo. «¡Oh!», exclamó. Y por primera vez, Archer vio una expresión de sorpresa en su rostro, pero que al instante dio paso a una fría sonrisa de curiosidad y agrado. «Oh», murmuró otra vez, en un tono diferente, mientras él permanecía de pie mirándola, y sin levantarse le hizo lugar en el banco a su lado. «Estoy aquí por negocios. Acabo de llegar», explicó Archer, y sin saber por qué, de repente empezó a fingir asombro de verla. «¿Pero qué demonios haces tú en este desierto?». No tenía idea de lo que decía. Sintió que le gritaba desde distancias interminables y que ella se desvanecería nuevamente antes de que pudiera alcanzarla. «¿Yo? También vine por negocios», respondió ella, volviendo la cabeza hacia él, de modo que quedaron cara a cara. Archer apenas escuchaba sus palabras, solo tenía conciencia de su voz y del sorprendente hecho de que no hubiera quedado ni un solo eco de ella en su memoria. Ni siquiera recordaba que su voz era baja, con una ligera aspereza en las consonantes. «Te peinas diferente», dijo, y su corazón latía como si hubiera pronunciado palabras irrevocables. «¿Diferente? No, es que tengo que peinarme lo mejor que puedo cuando no tengo a Anastasia». «¿Nastasia? ¿No está contigo?» «No, estoy sola. Por 2 días no valía la pena traerla». «¿Estás sola en Parker House?». Ella lo miró con un destello de su antigua malicia. «¿Te inquieta que pueda ser peligroso?». «No, peligroso. No, pero poco convencional, ¿no?». «Me lo suponía», reflexionó un momento. «No lo había pensado antes, porque acabo de hacer algo mucho menos convencional». El ligero tinte de ironía aún relucía en sus ojos. «Acabo de negarme a recuperar una suma de dinero que me pertenecía». Archer se levantó de un salto y se alejó unos pasos. Ella había cerrado su quitasol y permanecía sentada con expresión ausente dibujado sobre la grava. Él se acercó y se paró ante ella. «¿Ha venido alguien a verte aquí?». «Sí». «¿Con la oferta?». Ella mintió. «¿Y rehusaste por las condiciones?». «La rechacé», replicó ella al cabo de un momento. Archer se sentó de nuevo a su lado. «¿Cuáles eran las condiciones?». «Oh, no eran tan molestas. Solamente sentarme a la cabecera de su mesa de vez en cuando». Hubo otro silencio. El corazón de Archer se había cerrado de un portazo de esa manera extraña en que solía hacerlo, y el joven buscaba en vano la palabra adecuada. «¿Quiere que regreses a cualquier precio?». «Bueno, a un muy buen precio. Al menos la suma es significativa para mí». Archer guardó silencio, luchando con la pregunta que creía su deber plantear. «¿Viniste aquí a encontrarte con él?». Ella lo miró fijo y luego estalló en una carcajada. «¿Encontrarme con
¿Mi marido? ¿Aquí? En esta época él está siempre en Cowes o en Baden. ¿Mandó a alguien? Sí. ¿Con una carta? Ella negó con la cabeza. No, solo un mensaje. Él nunca escribe. No creo haber recibido más de una carta suya. La alusión coloreó sus mejillas y se reflejó en el vivo rubor de Archer. ¿Por qué no escribe nunca? ¿Por qué tendría que escribir? ¿Para qué están los secretarios? El rubor del joven se intensificó. Ella había pronunciado la palabra como si no tuviera más significado que cualquiera otra en su vocabulario. Por un momento tuvo en la punta de la lengua al preguntarle. Entonces, ¿envió a su secretario? Pero el recuerdo de la única carta del conde Olenski a su mujer estaba demasiado presente en su recuerdo. Calló, y luego se lanzó nuevamente al ataque. ¿Y esa persona? El emisario, replicó Madame Olenska, sonriendo todavía. Podría, por lo que a mí respecta, haberse marchado ya, pero insistió en esperar hasta esta noche, en caso que, por si hubiera una posibilidad. ¿Y viniste a este lugar a reflexionar sobre esa posibilidad? Salí a tomar un poco de aire. El hotel es sofocante. Regresaré a Portsmouth en el tren de esta tarde. Permanecieron sentados en silencio, sin mirarse, contemplando a la gente que pasaba por el sendero. Al cabo de un rato ella volvió los ojos hacia el joven y dijo: «No has cambiado». Archer hubiera querido contestarle: «Así era, hasta que te vi de nuevo». Pero en su lugar se levantó bruscamente y paseó su mirada por el sucio y caluroso parque. «Este lugar es horrible. ¿Por qué no vamos a un rato a la bahía? Allá hay brisa y estará más fresco. Podemos tomar el vapor hasta Point Island». Ella lo miró vacilante y él prosiguió: «Un lunes por la mañana no debe haber nadie en el vapor. Mi tren de regreso a Nueva York no sale hasta en la noche. ¿Por qué no vamos?», insistió mirándola, y de súbito estalló sin poder contenerse. «¿No hemos hecho todo lo posible?». «Oh», murmuró ella nuevamente. Se separó del asiento y abrió la sombrilla, mirando a su alrededor como si buscara consejo y asegurarse de la imposibilidad de permanecer allí. Después volvió a mirarlo a los ojos. «No debes decirme esa clase de cosas», dijo. «Te diré lo que quieras, o no diré nada. No abriré mi boca a menos que me lo pidas». «¿Qué daño puede hacerle esto a nadie?». «Lo único que quiero es escucharte», tartamudeó. Ella sacó un pequeño reloj que parecía de oro, con cadena esmaltada. «No hagas cálculos», gritó Archer. «Regálame el día. Quiero alejarme de este hombre. ¿A qué hora vendrá?». La condesa se ruborizó más intensamente. «A las 11». «Entonces tienes que venir de inmediato. No debes sentir temor alguno, aunque no vaya». «Ni tú tampoco. Si vienes, te juro que solo quiero saber de ti, saber qué has hecho. Hace 100 años que no nos vemos. Pueden pasar otros 100 antes de que nos encontremos nuevamente». Ella vacilaba todavía, con sus ojos ansiosos fijos en el rostro del joven. «¿Por qué no fuiste a la playa a buscarme ese día que estaba con la abuela?», le preguntó. «¿Por qué no te diste vuelta? ¿Por qué no supiste que yo estaba allí? Juré que bajaría a buscarte si te dabas vuelta». Archer se rió de lo infantil de su confesión. «Pero yo no me di vuelta a propósito». «¿A propósito?». «Sabía que estabas ahí. Cuando llegaste reconocí los ponis. Por eso bajé a la playa. ¿Para alejarte de mí lo más posible?», ella repitió en voz baja. «Para alejarme de ti lo más posible». Él volvió a reír, esta vez con infantil satisfacción. «Bueno, ya ves que no sirve, y te diré», agregó, «que el negocio a que vine era justamente encontrarte a ti. Pero tenemos que irnos o perderemos nuestro barco». «¿Nuestro barco?». La condesa lo miró con expresión de perplejidad y luego sonrió. «Tengo que ir al hotel primero. Debo dejar una nota».
Todas las notas que quieras. Puedes escribir aquí. Sacó su billetera y una de sus nuevas plumas estilográficas. Hasta tengo un sobre. Ya ves que está predestinado. Así apoyarás en tu rodilla. Mientras hago funcionar la pluma, tiene que estar de buen humor. Espera un poco. Golpeó la mano que sujetaba la pluma contra el respaldo del banco. Es como hacer bajar el mercurio de un termómetro. Es cuestión de maña. Ahora prueba. Ella se rió e inclinándose sobre la hoja de papel de Archer, pusiera encima de la billetera, comenzó a escribir. Archer se alejó unos pasos, mirando con ojos radiantes y ciegos a los transeúntes que a su vez se detenían a contemplar el insólito espectáculo de una mujer elegante vestida que escribía una nota sobre su rodilla en un banco del común. Madame Olenska colocó la hoja en el sobre, escribió un nombre y lo guardó en su bolsillo. Luego se puso de pie. Se dirigieron de vuelta al Beacon Street y cerca del Club Archer divisó el Eric 21 que llevara su nota a Parker House, cuyo conductor reposaba de su esfuerzo refrescante su frente en el grifo de la esquina. Te dije que está todo predestinado. Aquí hay un coche para nosotros. ¿Ya lo ves? Ambos rieron, asombrados de encontrar un transporte público hasta ahora y en aquel insólito sitio, en una ciudad donde las paradas de coches de alquiler era todavía una novedad extranjera. Consultando su reloj, Archer vio que había tiempo para ir hasta Parker House antes de dirigirse al embarcadero. El cochecito se zarandeó por las calurosas calles hasta detenerse ante la puerta del hotel. Archer extendió la mano hacia la carta. ¿Quieres que yo la lleve?, preguntó. El pequeño coche de asientos laterales forrados en felpa, muy popular en Estados Unidos a finales del siglo XIX, pero Madame Olenska, moviendo la cabeza, bajó del coche y desapareció entre las puertas de vidrio. Eran apenas las 10:30, pero ¿y si el emisario, impaciente por recibir la respuesta y sin saber en qué ocupar su tiempo, estuviera ya sentado tomando un refresco entre los pasajeros que Archer alcanzó a vislumbrar cuando ella entró? Esperó paseándose a grandes zancadas frente al coche. Un joven siciliano con ojos semejantes a los de Natasha ofreció ilustrar sus botas y una matrona irlandesa trató de venderle duraznos. Y cada cierto tiempo se abrían las puertas para dejar salir hombres acalorados con sombreros de paja echados hacia atrás, que lo miraban al alejarse. Se maravilló de que las puertas se abrieran tan a menudo y que todas las personas que salían fueran tan parecidas entre ellas y tan parecidas a los demás hombres acalorados que a esa hora y a lo largo y lo ancho del país entraban y salían por las puertas batientes de todos los hoteles. Y luego, repentinamente, apareció una cara que no pudo relacionar con las demás. Apenas alcanzó a divisarla, pues sus paseos lo habían llevado al punto más alejado de su recorrido, y fue al volver hacia el hotel que vio en un grupo de semblantes típicos, larguiruchos y cansados, redondos y sorprendidos, desencajados y bondadosos, esta otra cara que eran tantas cosas al mismo tiempo y cosas tan distintas. Era la de un hombre joven, pálido también y bastante extenuado por el calor o preocupación o ambos, pero de algún modo más rápido, más vivaz, más consciente, o quizás eso le parecía porque era tan distinto. Archer flotó por un momento en el delgado hilo de la memoria, pero se rompió y siguió flotando en la cara que desaparecía aparentemente de algún hombre de negocios extranjero, doblemente rara en tal escenario. Se desvaneció con la corriente de transeúntes y Archer reanudó su vigilancia. No le importó que lo vieran desde el hotel con el reloj en la mano, y su inútil cálculo del tiempo transcurrido lo llevó a concluir que, si Madame Olenska tardaba tanto en reaparecer, se debía exclusivamente a que se había encontrado con el emisario y que había caído en su emboscada. Al pensarlo, la aprensión de Archer se convirtió en angustia. Si no viene luego, iré a buscarla, dijo. Se abrieron las puertas una vez más y ella caminó hacia él.
Subieron al Erdik y mientras viajaban él sacó su reloj y vio que la ausencia de Madame Olenska había sido solo de 3 minutos. En medio del estrépito de las ventanas abiertas que hacía imposible una conversación, el coche fue dando tumbos sobre los irregulares adoquines hasta el muelle. Sentados uno al lado del otro en un banco del barco semivacío, comprobaron que casi no tenían nada que decirse, o más bien, para lo que tenían que decirse era más adecuado el bendito silencio de la propia liberación y la propia soledad de ambos. Cuando las ruedas del vapor comenzaron a girar y los embarcaderos y los barcos se diluyeron a través del velo del calor, Archer pensó que todo el viejo mundo familiar de las costumbres también se diluía. Ansiaba preguntarle a Madame Olenska si sentía lo mismo, esa sensación de que partían en un largo viaje del cual, quizás, nunca regresarían. Pero tenía miedo de decirlo o decir cualquier cosa que pudiera perturbar el delicado equilibrio de su confianza en él. Realmente no quería traicionar aquella confianza. Hubo días y noches en que el recuerdo de sus besos habían quemado y vuelto a quemar los labios de Archer. Incluso el día antes, camino a Portsmouth, su imagen ardía en él como si fuera un fuego, pero ahora que ella estaba a su lado y que navegaban en medio de dos mundos desconocidos, parecían que hubieran alcanzado esa profunda cercanía que un simple contacto puede separar. Cuando el barco abandonó la bahía enfilando hacia el mar, sintieron agitarse una brisa en torno a ellos y la bahía se quebró en largas ondulaciones untuosas. Luego, las olas coronadas de espuma. La bruma causada por el abochornado calor todavía pendía sobre la ciudad, pero hacia adelante se extendía un mundo fresco, de aguas agitadas y distantes promontorios con faros que brillaban al sol. Madame Olenska, apoyándose en la barbilla, bebía el frescor con los labios entreabiertos. Había atado un largo velo alrededor de su sombrero, pero dejaba en su cara descubierta. Archer se sintió impresionado por la serena alegría de su expresión. Parecía tomar su aventura como algo muy normal y no temer conflictos inesperados. Ni, lo que era peor, alegrarle demasiado la posibilidad de que se produjeran. En el sencillo corredor del restaurante, que esperaban tener solo para ellos, se encontraron con un estridente grupo de jóvenes, hombres y mujeres, de aspecto inocentes, profesores de escuelas en vacaciones, según les dijo el propietario, y el corazón de Archer dio un vuelco ante la idea de tener que conversar con tanto ruido. «Es inútil. Pediré una habitación privada», dijo, y Madame Olenska, sin oponer ninguna objeción, esperó mientras él la pedía. La habitación daba a una larga terraza de madera desde cuyas ventanas se veía el mar. Era desmantelada y fría, la mesa cubierta por un ordinario mantel a cuadros y adornada con una botella de escabeches y un pastel de frutas bajo campana de vidrio. Jamás un cabinet particular de aspecto más inocente había ofrecido abrigo a una pareja clandestina. Archer imaginó ver el sentido de su tranquilidad en la sonrisa levemente divertida con que Madame Olenska se sentó frente a él. Una mujer que ha escapado de su marido y, según se dice, con otro hombre. Debía dominar el arte de tomar las situaciones como se presentan, pero algo en su serenidad acallaban la ironía de Archer. Al estar tan tranquila, tan poco sorprendida y actuar con tanta sencillez, logró borrar las conversaciones y hacerle sentir que el hecho de buscar esta privacidad era la cosa más natural entre dos viejos amigos que tienen tanto que contarse. Continuará. Yo quiero su opinión, chicas, de verdad, de este capítulo. Se me vienen una lluvia de ideas, de pensamientos que de verdad para aquella época era un pecado. Porque May confía tanto en Archer que cuando él toma la decisión tan repentinamente de
salir de viaje de negocios, no se comporta como la esposa comprensiva que es y que era de aquella época. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.